Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Mi nombre es Ariel Zamora y soy Another Human Being. En este vídeo hablaremos sobre el miedo. ¿Has aprovechado a darle like durante la intro? Simplemente un like por más de 10 horas de trabajo preparando el vídeo, filmándolo, editándolo y subiéndolo. ¿Te parece un buen trato? Y encima, como ya les comenté anteriormente, si lo haces al principio del video, ayuda mucho más con el algoritmo de YouTube. En caso de que aún no les haya dado al botón de like, incluso te espero para que no te distraigas y no te pierdas un segundo del contenido del video de hoy. A ver si eres rápido y lo haces antes de que acabe el contador. ¿Les ha pasado que alguna vez hayan sentido ansiedad o miedo por algo que podría pasar? Pero después, cuando llega el momento de eso que tanto te daba miedo, fue mucho más fácil de lo que parecía. Hace muy poco tuve un accidente manejando el coche con una moto. Y la verdad que no fue nada grave, pero el señor quiere sacarle beneficio a la situación, diciendo que estuvo inconsciente cuando fue un toque y él parece que se hizo la película, que salió despedido unos 50 metros, que yo iba a unos 120 km por hora cuando yo no iba ni a 10 km por hora, literal. Pero bueno, por algo me pasó esto. Creo. Ya le estoy sacando provecho. ¿Por qué les conté toda esta situación? Porque sí, estaba preocupado por el qué me va a decir mi jefe. Ya me imaginaba perder mi trabajo, tener que volver a un trabajo peor remunerado. Encima, imagínate que ya se nos viene Mía, perder la oportunidad de comprar la casa que estamos en proceso, etc. Interminable las historias de preocupaciones que me creé para llegar después a la oficina y el jefe me diga que esté tranquilo, que vamos a encontrar la solución y que está todo bien. El decirle fue más fácil que toda la película que me monté antes. Todavía tengo el trabajo justamente por hacer las cosas con amor, que hablamos más de eso en el video anterior, que se lo dejo por aquí arriba. Mía va a estar genial. Y la casa incluso más cerca que nunca. ¿Te pasó tal vez que estuviste posponiendo hacer algo por la supuesta dificultad? Porque te preocupaba y te daba pereza lo mucho tiempo que te llevaría según tú. Y una vez que lo estás haciendo te resulta más fácil de lo que creías y te decís, ¿por qué carajo no me puse a hacerlo antes en vez de posponer esta tarea por tanto tiempo? El miedo es simplemente porque no estamos viviendo presente la vida. Estamos viviendo en nuestra mente. Nuestro miedo es siempre por lo que nos pasó o por lo que va a pasar después. Eso quiere decir que nuestro miedo es sobre lo que no existe. Si nuestro miedo es sobre lo inexistente, el miedo es 100% imaginario. Nuestro sufrimiento es por aquello que no existe. Simplemente porque no estamos basados en la realidad o el presente. Siempre estamos basados en la mente. La mente es una parte memoria y una parte imaginación. Los dos son de alguna manera imaginación. Porque ambos no existen ahora mismo. Estamos perdidos en nuestra imaginación. Esa es la base de nuestro miedo. Si estuviéramos basados en la realidad, viviendo presentes, no tendríamos miedo. Hay una frase que me gusta mucho y dice: la acción cura el miedo y desarrolla habilidad. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te da miedo o te preocupa? Eso que te da miedo y preocupación, en vez de posponerlo, hazlo de una. No necesitas estar listo para empezar. Empieza para estar listo. Ese alivio de sacarte esa carga de la tarea que la llevas posponiendo es increíble. La confianza que te da en caso de que estés haciendo algo nuevo y darte cuenta de que cada vez se te da mejor. ¿Crees que un gran profesional, ya sea en el área que sea, se le dio todo genial desde la primera vez? La repetición lo hizo convertirse en ese profesional. El permitirte fallar. El hecho de poder resignificar la palabra fracaso que nos enseñaron en la escuela y la sociedad, haciéndonos entender de que el suspender un examen es de lamentarse. El hacernos sentirnos que no somos suficientes por suspender una materia que simplemente no es lo que nos gusta. Como queriendo juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol, ¿no? ¿Qué tal si en vez de avergonzarnos y no accionar por el miedo a fallar, celebramos los fracasos? Y en vez de enfocarnos y solo ponernos una medalla y sentirnos orgullosos solo por nuestro éxito, nos sintiéramos genial cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que fracasamos y salimos de esa zona de confort. Vaya, qué sensación tan linda la de crecer. Escribime en los comentarios si tuviste una situación similar, en el sentido de que no querías hacerlo por pereza o por miedo. Seguro que a la hora de lavar los platos te pasó, ¿no? Y una vez que lo hiciste, resultó que no era tan malo y fue como, ah,
pues, todo este tiempo posponiendo y no era nada. O si te animás a decirme qué es eso que quieres hacer y aún no lo haces. Recapitulemos, cuestionemos qué historia nos estamos contando. ¿Estamos presentes o estamos en el pasado o en el futuro? ¿Qué crees que nos ayude más? ¿El preocuparse o el ocuparse? Ocupémonos de eso que querramos hacer. Y cuando lo estemos haciendo, desarrollaremos la habilidad. La genialidad viene con la práctica. Atrévete a sacar tu genio interior. Un pequeño tip: cuando te sientas con miedo o preocupación, pregúntate como el dicho que dice: ¿tienes solución? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿No? Y entonces, ¿por qué te preocupas? Menos pre y más ocuparse. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy y que me compartan que este vídeo, como los últimos 3 vídeos, tienen los subtítulos en inglés. Así que no se olviden de compartirme también con sus amigos de habla inglesa. Los amo, human beings. Nos vemos el próximo domingo.